Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nos da mucho gusto darles la bienvenida este miércoles 23 de agosto a una sesión, un conversatorio muy importante en donde no vamos a hablar de esterilización, no vamos a hablar de infecciones, de control de infecciones asociadas al paciente, no vamos a hablar de desinfección de áreas ni de instrumentos, vamos a hablar de un tema sumamente importante para cualquier profesional de la salud, sobre todo para las enfermeras y de mayor relevancia para las enfermeras que tienen, me parece, uno de los riesgos biológicos más importantes, que son las enfermeras que trabajan en la central de esterilización y en las unidades quirúrgicas. Y ese riesgo está asociado entre muchos otros, como salpicaduras, como riesgos biológicos de exposición a líquidos, a fluidos, a excreciones. Pues otro de los grandes riesgos que tenemos pues son las picaduras o las lesiones por punzocortantes. Cualquiera de ellos, desde un instrumento, una simple pinza de campo que puede generar lesiones bastante severas, hasta los dispositivos desechables como las agujas y las hojas de bisturí. Así que el día de hoy pues tenemos esta importante sesión. Estoy aquí, como ustedes ya pudieron ver, con mi compañera y amiga Esperanza Vega, pero también tenemos el gusto de tener como invitada a la licenciada Eva Padrón, que bueno, pues nos pidió y nos ayudó a tener a este extraordinario profesor que va a transmitirnos el día de hoy sus conocimientos en este tema, porque lamentablemente cuando preguntamos en México qué tanta tasa de accidentes asociados a punzocortantes tenemos, pues la respuesta de muchas personas es no tenemos accidentes, pero la realidad es contraria. La realidad es que es un riesgo que siempre tenemos y que está asociado al dispositivo, está asociado a los dispositivos con los que contamos para prevenir, está asociado al estrés que nos genera el área quirúrgica, así que sabemos que es un riesgo permanente. Así que bienvenida, maestro Esperanza, bienvenida, Evita, y bueno, pues vamos a darle también la bienvenida a el profesor Sinnott. Él es profesor y tiene un doctorado. El doctor Michael Sinnott es licenciado en medicina y cirugía. Además es miembro del Colegio Australiano de Medicina de Emergencia, miembro del Colegio Real Australiano de Médicos. Es además profesor asociado en la Universidad de Queensland en la Universidad Tecnológica de Queensland también, Australia. Además tiene más de 35 años de experiencia como clínico y bueno, trabajando en hospitales y además proporcionando educación a los trabajadores de la salud. Además, el profesor Michael cuenta con una sólida trayectoria en investigación, con más de 40 publicaciones y 30 ponencias en todo el mundo, incluyendo presentaciones en las conferencias virtuales de la Asociación de Enfermeras Perioperatorias en Estados Unidos en el 2021 y en el 2022. Además, también ha dado conferencias en Australia, en la Asociación de Enfermeras Perioperatorias de Australia y en el 10º Simposium de Salud Ocupacional en Hong Kong, en el 3er Congreso Internacional y 19 Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica en México. Fue una figura clave en la creación de la Fundación de Investigación en Medicina de Emergencia en Queensland y contribuye regularmente al Instituto de Desarrollo Profesional Continuo de Enfermería en Australia. La investigación más importante que ha hecho Michael sobre la relación entre la seguridad del personal y la seguridad del paciente lo llevó a participar en el desarrollo de pautas y regulaciones de seguridad en Estados Unidos, así como en normas de seguridad y directrices en control de infecciones en Australia. Así que, como ustedes se pueden dar cuenta, el invitado que tenemos el día de hoy pues es una persona de prestigio, una persona dedicada a la ciencia, a la investigación y a la difusión de conocimiento. Y en esta ocasión,
pues de un conocimiento que nos beneficia a nosotras como enfermeras tener para poder cuidar nuestra salud. Y como siempre decimos aquí, la primera responsabilidad de cualquiera de nosotros como trabajadores de la salud es cuidar nuestra salud para después cuidar la salud de otras personas. Y en este sentido, pues la conferencia del día de hoy tiene una mayor importancia. Así que le damos la bienvenida al profesor Michael y lo dejamos con ustedes para que pueda compartir su conferencia. Thank you. I will share my slides. Which screen's being shared? It's on the screen. Sorry? Tab, on the right tab, sorry. This one? The other. Oh, this will be. All right. I would like to start by thanking Fabiola and her team for their gracious invitation for me to speak to you on this topic, preventing occupational sharps injuries from scalpels. I would like to thank the audience for making time from their busy lives to join us, and last but not least, Eva, Gustavo and the MedVis team for organising this presentation and doing so much work on the translations. We will share the PowerPoint presentation in a PDF after this talk, so it can be shared and read in more detail in your own time. Before we begin, I would like to start this talk by acknowledging the Turrbal and Yagara people, the traditional owners of the land on which we are meeting today. I would like to pay our respects to their elders, past, present, and emerging. Is someone translating that? Please translate. Let's start with a case study. This slide shows you a series of photographs of the left hand of a 44-year-old pathologist who suffered what he dismissed as a minor scalpel cut during a routine post-mortem examination. He stabbed the dorsum of his left thumb over the interphalangeal joint. He immediately irrigated it, but then chose to ignore it, both clinically and from a reporting perspective. After a delay of 16 hours, he felt a bit feverish and decided to present to the ED. He was a healthy non-smoker on no medications. In the ED, he was afebrile and a 5mm laceration was noted with a distal hemorrhagic blister. He was in no pain and the range of movement was full. He was given empiric antibiotics, the wound was incised and drained, but the ED staff were concerned and elected to observe him for a bit longer. 2 hours later, he was still afebrile, but his heart rate had risen to 130 and his white cell count came back at 20. The rapid deterioration, now 18 hours after the injury, saw him taken to theatre for debridement with the diagnosis of necrotizing fasciitis. Something to be very aware of is the fact that we can fall into the trap of consciously saying that we need to take sharps injury seriously, but then subconsciously saying we don't need to take the simple, uncomplicated cut seriously. The facts are we need to take both sharps cuts and sharps injuries very, very seriously. Thank you. Excuse me for one moment. Would you read the started and ask him? Is anyone translating?
Sorry, I'm just not sure whether the translations are being done, but I will continue. One moment, please, Professor. Thank you. We have a problem with the translate. One moment, please. Fabiola, could I suggest Gustavo could do the translation? He has the script. ¿A quién? ¿Me están oyendo a mí? En un momento continuamos para todo nuestro auditorio. En un momento continuamos. Sí tenemos traducción, pero por alguna razón no la están escuchando. Permítanos un momento para que se pueda traducir. ¿Me puedes quitar a mí? Ajá. Luis, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar? Es que no te escuchamos en la traducción. Lo que pasa es que no está diciendo, no está hablando. Dijo, espérenme un segundo y no ha dicho nada. No ahorita te acabo de subir una diapositiva. Ahorita no te estamos escuchando. Bueno, ¿me están escuchando ahorita? ¿Me puedes escuchar? ¿Me puedes hablar, por favor? Sí, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí. Yo no escucho al profesor, veo que puso una diapositiva que dice la agenda y no hay señal. No, que no está hablando él. ¿Sí me escuchan? ¿Ya se escuchó? Pero creo que él no escucha al Sí, yo no lo estoy escuchando. No, pero cuando estaba hablando. Si no lo escuchan, por favor. Ahorita no está diciendo nada. Pero, Esperando. Luis, una pregunta. ¿Lo estás escuchando por StreamYard? Sí, sí, sí. Lo estoy viendo el profesor. ¿No lo ven ustedes? Sí, Está en más bien que silencio. si tú lo estás escuchando, o sea, cuando él habla, ¿tú lo escuchas por StreamYard? Sí, claro. Hello, professor. Can you hear me? I can hear you. Can you hear me? Okay. Yes, yes. You were ready. You can continue. Would you like me to start? Por último, te acabamos de enviar un guión que él nos mandó para que lo vayas viendo. Okay. Bueno, listo. Would you like me to start again? Por favor. Yes. Bueno, Thank you. les ofrecemos una disculpa. Esto tiene lógica. El profesor está en Australia, el traductor está en otra oficina, nosotros estamos en la Ciudad de México. Así que, bueno, pues esto nos podía suceder, pero vamos a continuar con la presentación. Ya esperemos que ya puedan ustedes escuchar perfectamente bien al profesor. We're ready, Professor. Thank you very much. Thank you. I would like to start by thanking Fabiola and her team for their gracious invitation for me to speak to you on this topic, preventing occupational sharps injuries from scalpels. I would like to thank the audience for making time from their busy lives to join us, and last but not least, Eva, Gustavo, and the MedVis team for organising this presentation and for doing so much work on the translations. We will share the PowerPoint presentation in a PDF after this talk so it can be shared and read in more detail in your own time. Before we begin, I would like to start this talk by acknowledging the Turrbal and Yagara people, the traditional owners of the land on which we are meeting today. I would like to pay our respects to their elders, past, present, and emerging.
for translation, please. Gustavo has to speak in Spanish. I'm going to start on asking if he can do the translations. Sure. Hola, Gustavo. Yes. Hi, we're here helping Michael. Is there going to be a translation going on with I'll just ask if he can do it himself. Do you want to do the translation yourself? Sorry, Gustavo. Yes, I can have the translation, but Fabiola team has another person in another location doing the translation. But a know-how, but difficult problem. Yep. And the voice of the translator don't hear in the transmission. Okay. So should we just go on? What's happening? Okay. Yes, I talk with Eva, Fabiola, to share these problems. Okay. Can you ask? Yeah. Gustavo, hola, con Carlos. Carlos, Nosotros no podemos escuchar nada aquí si están haciendo la traducción, no escuchamos, entonces no sé si se está haciendo, pero no lo podemos oír, entonces Joseph, si hay alguna forma de que nos avises cuando ya se haya terminado la traducción para continuar. Les puedo enviar el WhatsApp de Michael si gustas, el enlace de donde se está transmitiendo en YouTube, para que ustedes lo puedan estar. I think we want Fabiola's team to translate, not Gustavo. Vale, dale. Carlos, can you do it? Vale, gracias, Gustavo. no, in the midfield style. Bueno, cuídate, bye. Gustavo is going to send a link to your WhatsApp so you can hear the translation in a different device. And then Oh, you is know, it being done? yeah, it's by another Oh. person, but it's not, they are not able to be in this same meeting. Can Christina hear the translated person? No, Christina can't hear. If you print that, then I'll get Carlos to do the translations. Yeah, that link is YouTube, so it's been transmitted by YouTube. So there is someone speaking in Spanish right now. Can you double check? But if you print that anyway, Let's start with a case study. This slide shows you a series of photographs of the left hand of a 44-year-old pathologist who suffered what he dismissed as a minor scalpel cut during a routine post-mortem examination. He stabbed the dorsum of his left thumb over the interphalangeal joint. He immediately irrigated it, but then chose to ignore it, both clinically and from a reporting perspective. After a delay of 16 hours, he felt a bit feverish and decided to present to the emergency department. He was a healthy non-smoker on no medications. In the ED, he was afebrile and a 5mm laceration was noted with a distal hemorrhagic blister. There was no pain and range of movement was full. He was given empiric antibiotics. The wound was incised and drained, but the ED staff were concerned and elected to observe him for a bit longer. 2 hours later, he was still afebrile, but his heart rate had risen to 130 and his white cell came back at 20. This rapid deterioration, now 18 hours after the injury, saw him taken to theatre for debridement with the diagnosis of necrotizing fasciitis. Something important to be aware of here
is that we can fall into the trap of consciously saying caer that we take en sharp decir injuries seriously, que but después de una laceración tan aguda, we pero don't need to take subconscientemente decimos que no uncompensated decimos nada, injuries. conscientemente decimos que estamos lastimados. Es un problema. We need to make sure that both Necesitamos sharp asegurarnos cuts de que and sharp ambos injuries are treated seriously. cortadas sean tratadas de manera seria, porque no debemos esperar. Estudio de cada. The purpose of today's talk is to share with you an update on the risks and costs associated with sharp Los injuries riesgos, and to give you permission to las take consecuencias action de to las make your lesiones workplaces agudas, safer a for your tener colleagues acción and for yourselves. y Today's para protegerse presentation ustedes will answer the mismos. La question, presentación de how hoy safe is va a healthcare? responder a la Not pregunta very. de The answer will cómo become obvious lidiar when con we el look problema. La at the respuesta costs and es consequences tan obvia of sharp cuando injuries. vemos todas las consecuencias de las heridas We will look at a serias, summary of international regulations and standards. las After that, we will regulaciones, give you an overview of two categories of scalpel blade removers una that cuestión de dos compete categorías, in Mexico today. estas cortas, Finally, we will share with you some education y después voy a resources compartir that con you and ustedes your unos colleagues might find resultados de in las indicaciones and might help you in discussions with y your cómo puede management ayudarles a hablar as is necessary to entre make your ustedes de workplace estas. safe. When you work in an area every day, Cuando it's trabajas common to en un minimize área todos los and días, overlook how unsafe your work area actually is. es ver qué tan Let's no look at the seguro risks. es el lugar de trabajo. Vamos a ver los In resultados. 2013, the Public Citizen, a 2013, not-for-profit organization, una published its annual report organización in which they concluded that healthcare is a high hazard workplace. resultó con el They found that in the lugar US, there were 7 de times alto as many riesgo. musculoskeletal injuries in Estados healthcare Unidos than in the manufacturing and construction más industries. heridas que en las industrias de manufactura y They fabricación, found there were 7 times more assaults in healthcare than lesiones, in the manufacturing and la construction industry. salud que Their ED, manufactura y drug, construcción. alcohol affected patients, and their drug and alcohol affected relatives. Think psychotic patients and aggressive demented patients. Think all these things, but stop thinking it is just a normal part of the job. Something that you have to put up. Dicen que esta parte no es un problema. This slide shows there are Esta 1 million muestra sharp que hay injuries each year in Europe. tantas, 1 millón 385,000 de lesiones en Europa cada año, and an estimated 375.000 en Estados 150,000 Unidos, sharp injuries in Mexico. 150.000 en toda These América y numbers could be Centroamérica. double, as it is Estos commonly números se han reported that around duplicado, 50% of sharp injuries are ignored and go como unreported. es común, el 50% de las Although this data shows lesiones that van ininterrumpidas, no se reportan. many hospitals do not believe sharp Muchos injuries are hospitales within their own facilities. En ese tipo This is de in part due to the lesiones. fact that they don't have proper reporting Esto infrastructure ha afectado to mucho report porque no staff hay injuries, because staff infraestructura safety is not para ese considered tipo de a priority. lesiones, And porque no because staff, está- like the pathologists in the first case, don't report what they wrongly consider to be hay only gente minor reportado cuts. que dice que es cortadura menor. The pie chart on the left shows that nearly Sí, half of all sharp Sí. injuries occur in the operating rooms. More worryingly is that the image on the right No, side shows incidence of sharp injuries is continuing to rise in the operating room. lesiones de las estas lesiones Janine Jake and her research team found that 10 years after the needle 10 stick años safety después was passed in America, sharp injuries in non-surgical settings fell by 31.6%. Probably en los due últimos to 35.6% de However, heridas the muy data showed that there was no severas. Sin similar embargo, increase in the operating theatre. In fact, there was en a el teatro de 6.5% operaciones hubo with un most 6.5 caused by incremento surgical de and estas scalpel lesiones. cuts. They are now known as the forgotten sharps injury. Ahora se conocen como las lesiones olvidadas.
A large teaching hospital in Brisbane recently published their findings. Un hospital The number of injuries averaged over a encuentros que 3-week period encontró caused by de los promedios de estas lesiones, que son 100.000 por cada 100.000 dispositivos comprados, el 12.6% tenían heridas del escalpelo y 22.7% de jeringas. Eso son 5 veces más de cada 100.000 personas. Y obviamente el número de estas lesiones es mucho más alto porque muchas no se reportan. However, scalpel injuries are the second common shafts injury in the operating room, second only to suture needles. Las lesiones de porquería y agujas. Now that we know how common scalpel injuries are, we will look in more detail at the cost of these injuries, un poco más detalle de cómo las lesiones que también son even hospitals. Y de los pacientes, incluso también de los hospitales. Costos y consecuencias. Please note that we will use US dollars as there is anotar no Mexican data published. Como As you can see, lo que se publica en scalpel injury can be divided broadly into 3 como pueden ver, se puede dividir en grupos. And Las 2 types of complicated injuries, namely injuries requiring surgical repair and injuries leading to bloodborne pathogen infections. Every uncomplicated the big variation between $500 and $3,000 is determined by what is measured. For example, $500 will cover the cost of the blood test, whereas $6,000 also measures the amount of lost time. For example, a nurse in the operating theatre who suffers a sharp injury has to go to the emergency department for blood tests, risk assessment, and possible post-exposure prophylaxis. And we all know that this takes a few hours, and then there is time attending follow-up in infection control. The consequences of an injury to a digital nerve, artery, or tendon include urgent microsurgery to repair the injury, followed by around 3 months of intensive rehabilitation to ensure no loss of function. The cost can be as high as $100,000. For an injury leading to a bloodborne infection, the consequences are basically going to be the staff member changing from a healthy person to a patient with a chronic disease requiring lifelong treatment. We will look at a couple of cases. De mucho tiempo. Vamos a ver un par de opciones. Ahí está la opción de la anterior. This case is the case of a 24-year-old nurse who suffered a scalpel injury when removing a enfermero de 24 años que sufrió una herida quitando the scalpel blade touched a medial aspect of the arteries, resulting in total transection of the ulnar artery. Tuvo una lesión junto a la arteria radial. Esto requirió reparación urgente y rehabilitación para asegurarse que el proceso esté bien. Desafortunadamente, y debido al problema psicológico que sufrió esta lesión, to remove scalpel blades is often seen as a safety measure, but it isn't. Artery forceps weren't designed to remove scalpel blades, and removing scalpel blades without can lead to baja del escalpelo es muy difícil. What is the risk of seroconversion after el riesgo de seroconversión, de las tasas de seroconversión de heridas graves? De 1 a 3 en contacto con hepatitis B. Suffers a needle stick from a patient who is known to have hepatitis B. Hubo una herida con un paciente que se supo que tenía hepatitis B, el riesgo es muy grave.
Fortunately, virtually all hospital Afortunadamente, casi todos los vaccinated against hospitales hepatitis B, tienen so infection is métodos rarely ever contra seen el with this. hepatitis. For hepatitis C, the El risk is still hepatitis very C, high el at 1 in riesgo es 30. muy difícil For de HIV, uno risk entre 30 is still very significant at 1 in 300. y H es muy significativo, muy poco, de 1 a 300 desarrolla. The next case describes El an siguiente caso surgical describe fellow who was cut by un ortopédico during que fue procedure. cortado por un escopelo durante un procedimiento. The surgical fellow developed hepatitis C, Desarrolló hepatitis C, 6 meses de tratamiento, he had to undergo 6 months tuvo of very que expensive treatment. tener Despite his hepatitis C infection being cured, he experienced se curó de hepatitis C, experimentó estrés, depresión y severos inmunodros. The consequences of a Sharp's injury is not limited to the physical injury to an individual staff member. The effects of a Sharp's injury have a negative impact across the board. El efecto es muy negativo en todas partes. As we have seen in the case studies, clinical Ya hemos staff visto suffer en el caso de stress to estudio themselves and to their families. que hay mucho estrés en ellos mismos y sus compañeros. In some cases, they go on to En suffer algunos clinical casos infection and puede even a sufrir full-blown post-traumatic stress disorder. y desorden In postraumático, estrés addition, de they can suffer from traumático. lost income, such as overtime, Puede and they perder may dinero become responsible por su at trabajo, least in part entrada de for the dinero financial burden of their therapy. y también The patient will almost certainly have to undergo additional blood tests as part of the injury file. efectivamente va a tener que llevar más pruebas de sangre. Patients run the risk of delayed or cancelled surgery. And finally, patients de even infected with HIV or cirugía hepatitis C y también si fue afectado por unknowingly VIH o infected hepatitis C, when the staff puede haber member una suffers infección severa injury and blood goes into the patient. y puede entrar sangre al paciente. The hospital will have to cover the costs of tests, post-exposure El hospital prophylaxis tiene and que cubrir treatment. los costos de las pruebas y They del will tratamiento, also need to contend with increased staff turnover, as well as increased workers' que eso compensation aumenta in lawsuits. el número de personas This en will el hospital. ultimately affect the way their patients are treated and kept safe. Y esto últimamente afecta la manera en que tratan los pacientes. The cost to the facility as a result of underreporting is that they miss the opportunity to invest in prevention and save money in the medium and long term. Reportar muy pocos de estos accidentes es que nos da la oportunidad de la prevención y examined with a view to ahorrar developing dinero. and evidence-based strategies to prevent these injuries recurring. Tenemos que tener estrategias basadas en evidencia para prevenir estas heridas. Also, when injuries are not reported, the cost of injuries can't be calculated. También cuando no se reportan estas lesiones, puede As a calcular el costo consequence, de las we mismas. see the iceberg where the cost of implementing safety is seen as a valid excuse not to change because the potential savings are hidden under the water. Remember the old saying, prevention is better than a cure. There's a newer one that says, if you think safety is expensive, you should try having an accident. This is a very interesting study. Este es un estudio muy interesante. When a hospital staff member seroconverted to hepatitis C after a Sharp's injury, Cuando the un hospital calculated the cost miembro se staff convirtió member a hepatitis C después de una lesión aguda, to be $324,000. encontraron que el tratamiento era de $324,000.
$243,000 de costos indirectos. However, knowing that their profit margin was 3%, they calculated that the hospital would need to generate over $10 million in revenue to cover the cost of what was a potentially preventable Sharps injury. Aunque tuvieron ganancias de más de 33%, encontraron que tenían que subir $10.8 millones para poder cubrir los costos de las lesiones, de los accidentes. So let's see what can be done or what has been done in different countries to reduce the risk and cost of Sharps injuries. Entonces, vamos a ver lo que se ha hecho en diferentes países para reducir este tipo de lesiones. This is an overview of some of the cornerstone Sharps safety legislation and guidelines around the world. Esta es una vista general de lo que se ha hecho en todo el mundo de la legislación acerca de lo que estamos hablando. As you can see, Sharps safety is mandated in many regions, and the use of safety engineered devices to prevent Sharps injuries is specified in regulations and industry standards. Como pueden ver, está ya dentro de los estándares de muchos países para este tipo de lesiones, y hay unas reglas muy estrictas. We are going to focus on two case studies, the United States and Australia. Vamos a concentrarnos en dos casos de estudio, Estados Unidos y Australia. Starting in the United States. Comencemos en Estados Unidos. The bloodborne pathogen standard is the central regulation for Sharps safety in the USA. Este estándar OSHA, Bloodborne, el estándar de patógeno de 910-1030, es el líder en Estados Unidos. It is an OSHA regulation which has been designed to protect workers against health hazards related to bloodborne pathogens. Es una regulación OSHA que está diseñada para proteger a los trabajadores de la industria del cuidado. This regulation is mandatory for all workplaces where employees may be exposed to blood. Esto es mandatorio en todos los lugares donde los trabajadores están expuestos a este tipo de lesiones. Thank you. All hospitals and health facilities in the United States who use scalpels must follow this standard. Todos los hospitales en Estados Unidos donde usan el escalpelo necesitan seguir estas normas, estos estándares. OSHA recommends a risk control measures approach based on the hierarchy of controls. OSHA es una aproximación de control de riesgos basados en los porcentajes de riesgo. They require engineering controls to be used to eliminate exposure from used scalpel blades. Requieren controles de ingeniería para reducir las lesiones que puedan ocasionarse por el escalpelo. Engineering controls include safety engineered devices like single-handed scalpel blade removers. Estos controles de ingeniería requieren dispositivos hechos con ingeniería para prevenir accidentes de corte. In this interpretation letter from earlier this year, which is linked on this page, OSHA clarified that when using reusable scalpel handles, the use of artery forceps, needle holders, and similar devices are not considered engineering controls. Después de este reporte que está aquí pegado en la siguiente página, dice que cualquier dispositivo que sirvan para sostener los escalpelos no se consideran dispositivos de ingeniería. A single-handed scalpel blade remover is considered to be a safety engineered device. Un removedor único de la hoja de corte del escalpelo se considera un dispositivo hecho con ingeniería. The ARN is the professional body for perioperative nurses in the United States. El AORN es el sistema profesional de guías. It has significant influence over perioperative nurses worldwide. Que
una influencia muy significativa por todas las enfermeras en todo el mundo. Their sharp safety guidelines also follow the bloodborne pathogen standard. También estas guías de seguridad de objetos punzocortantes también tienen su estuche. AIRN recommend using safety engineered devices as engineering controls and to use a single-handed scalpel blade remover when using reusable standard scalpel handles. AORN recomienda estos tipos de dispositivos de ingeniería para quitar la navaja, y también se recomienda para quitar una por una, las únicas. They also outline the need for work practice and administrative controls, including training. También incluyen guías de práctica que deben de ser incluidas en el tratamiento. The Association of Surgical Technologists is the professional body for surgical techs. La Asociación de Tecnologías de Cirugía es el cuerpo profesional para este tipo de cosas. Their sharp safety guidelines also follow the OSHA bloodborne pathogen standard. Las guías de seguridad de objetos punzocortantes también son las guías del estándar o de las normas internacionales. They also specifies using a single-handed scalpel blade remover. También especifican o recomiendan la utilización de la remoción de la navaja única, una por una. They provide guidance for choosing safety engineered devices. También te dan guías para escoger el dispositivo de ingeniería apropiado. They recommend that the safety feature should be designed so that it can't be deactivated and so that the user can easily tell when it is activated. También tiene un dispositivo donde no se pueden desactivar para que cuando el usuario sepa cuando no está activado el dispositivo. The AST guidelines refer to passive safety devices, which are automatically activated, as preferred over active ones where they need to be manually operated. El AST recomienda dispositivos pasivos que pueden ser activados en vez de aparatos activos que tengan que ser activados de manera manual. ClickSmart scalpel blade removers, including the single-use range, are all passive safety engineered devices. Estos dispositivos para quitar la navaja también son para quitar una por una o únicos y son dispositivos de ingeniería. AST also specify that training should include how to use safety engineered devices. También especifica unos manuales de instrucción enseñan a cómo utilizar estos dispositivos de ingeniería. In Australia, there is no specific regulation like the OSHA bloodborne pathogen standard. En Australia no tenemos regulaciones como la de la OSHA, no tenemos estas guías estándares. However, there are standards and guidelines which clinicians and healthcare facilities need to follow. Pero sí hay guías y estándares que cualquier institución de salud tiene que seguir. In Australia, the risk of scalpel injuries in theatres, in operating rooms, has also been identified as a significant occupational risk. En Australia, el tipo de lesiones también han identificado un riesgo ocupacional muy significativo. In 2020, the Australian Standard 3825 was revised to align with evidence-based best practices to avoid scalpel cuts when removing the blade and to protect downstream staff from preventable injuries. En 2020, el estándar 3825-2020 se aplicó para prevenir lesiones del escalpelo en primer uso y también para prevenir a los de segundo, a los que siguen en la línea del uso de este navaja.
This revision was reflected in updates to the NH and MRC's Australian guidelines for the prevention and control of infection in healthcare. This was done in 2021. En el 2021 se incluyó en las guías para la prevención y el control de infecciones en la industria del cuidado de la salud de Australia. And the new ACORN standards also reflect this information. Y los nuevos estándares del ACRE en 2023 también reflejaron esta información. Unfortunately, there are no specific regulations or guidelines on sharp safety in Mexico, at least not yet. Desafortunadamente, en México, por lo menos todavía no, tenemos estos estándares y regulaciones. Por lo menos hasta el momento no las hay. The two NOMs, and I hope I have pronounced that correctly, listed in this slide are important, but don't cover the specific needs of clinicians working with sharps. Estas NOM 087, como lo podemos ver, aunque son importantes, pero no especifican de lo que estamos hablando de lesiones de objetos. We are working with staff and patientsafety.org to advocate for Mexican-specific sharp safety standards and guidelines. Estamos abogando con todos aquí en México para que se incluyan en estas guías las normas y regulaciones para cuestiones específicamente de cortes de aparatos punzocortantes. The good news is that there are safety engineered devices already available to reduce your risk of scalpel injuries. Lo bueno, las buenas noticias es que ya hay estos aparatos de ingeniería para quitar las navajas. Ya se están utilizando. They can be divided into two main groups, multi-use ones and single-use ones. Pueden entrar en dos grupos, multiuso y las de uso único. They can be used across the hospital from the emergency department to the mortuary. Se pueden utilizar en todos los departamentos, desde emergencias hasta el mortuario, departamentos. The single-use ones have been designed for use in the sterile field, in the operating rooms, and day surgery clinics. Los de uso único están hechos para utilizarse en el cuarto de operación de cirugía y el uso después del bisturí. This is the blade flask, the world's first single-handed scalpel blade remover. Este es el primero que se utilizó de bisturí de quitar la navaja. El primero jamás hecho. The blade flask is a passive safety device, meaning that the safety mechanism is automatically activated without the user needing to do any additional action. Este es un dispositivo pasivo, que quiere decir que el usuario no tiene ninguna acción para activar el mecanismo. It is compliant with OSHA, ARN, AST, and the Australian standard as an engineering control. Cumple con el australiana. Blade flask is also classified as a sharps container, so it can be disposed of as medical waste. También es clasificado como un dispositivo que tiene puede ser basura media. All it needs is one swift action from the user. Push, click, and pull. Todo lo que requiere es una acción del usuario, es empujar y jalar. As blade flask mounts to the wall or a bench or a trolley, it allows single-handed blade removal at point of use. Y como pueden ver, el uso es muy seguro y se puede poner en un solo punto para utilizarse. It has a countdown indicator and an automatic shut-off after taking off approximately 100 blades. Tiene un contador automático y tiene un dispositivo que se apaga después de contar más de 100 navajas. One thing that's important to note is for new customers,
to make sure that they have and use the mounting bracket. Una ventaja es que asegura el registro. The bracket is reusable and lasts for a long time. Y dura mucho tiempo. Please let me show you a quick demonstration of how. Joseph. Ya está. Thank you. Yes. Joseph. The blade flask Evo is the newest blade remover. Este que vemos aquí le llamamos Evo, es el más nuevo. The key difference between blade flask and blade flask Evo is that Evo is compatible with a wider range of handles and blades. La diferencia entre el Blade Flask que vimos anteriormente y el Evo, este que estamos viendo ahorita, que este nuevo es más compatible con diferentes tipos de envases. It was created in response to feedback from users so that clinicians who were using non-standard handles could be also kept safe. Fue hecho en respuesta a los diferentes tipos y unos son estándares, creo Evo. Evo can be used with the larger blades and handles used in the mortuary, as well as the circular or barren handles used in specialty surgeries like ophthalmology and plastic surgery. Este Evo se puede utilizar desde los bisturís más pequeños y redondos que se usan para oftalmología, cosas tan pequeñas, hasta el bisturí que se utiliza en el departamento mortuorio. So central sterilizing departments in hospitals and day surgeries find these most appropriate. Los centros de esterilización en la mayoría de los hospitales encuentran este Blade Flask Evo muy apropiado. Importantly, blade flask and blade flask Evo work using the same mounting bracket. Afortunadamente ambos se pueden montar de la misma manera, el Evo y el Blade Flask que vimos anteriormente. Let's have a quick look. Vamos a ver un video rápido. This brochure gives an overview of the differences between blade flask. This brochure gives an overview. Just 1 minute. Are you hearing everything? Just give me 1 minute.
Two things are open. Nothing. The internet. I will continue. Let's look at the single removers designed in conjunction with operating units. Lógico eco. We will start with the blank cassette. The blank cassette is surgery with OSHA and Australian standard veterinary control. The blade cassette is a passive safety device because it automatically removes the scalpel blade. It does not require the user to push any button for its. Oye, eco. Y no escucho qué estoy diciendo. It can be activated with a single hand action, with the blade always pointing away from the user. Sorry. One momento. Can you hear me? Okay. The blade cassette provides the user with an audible click sound and tactile feedback to signify where the blade is contained. The transparency of the cartridge allows the user to make an easy, safe, and accurate count of the removed blades. The product was designed to operating. The entire range of scalpel blade removers are available with standard handles, Barron handles, Walton handles, and the cylindrical handles. I'll show you a quick demonstration.
As you can see, it's quick and easy to use. The nurses are safe from unnecessary scalp cuts. The blade needle design finds the same scalp and remove the cartridge with the needle counter. So not only does it remove blade safely, but it can securely keep sutures and other small jars contained within it as well. A quick demonstration. We shall safety mandates practice manufacturers basic needle counters and a strip of plastic as a blade detacher. They are rarely used if they don't work very well and aren't particularly safe. Having the right scalpel blade remover is an important part of the solution to reduce scalpel injuries. However, more work is required, and we provide a lot of education resources and nurse educators and nurse clinicians. I will share one example with you now. The hierarchy of controls was developed in the USA in the 1960s to improve safety in the manufacturing industry. It focused on reducing hazards in the workplace. It was invented to replace the behaviour-based model focused on changing human behaviour. It is described as an upside-down pyramid, the elimination of the hazard on top being the most effective way of improving safety. And PPE on the bottom being the least effective way of improving safety. We need to go through these 5 levels one by one and determine what can be done to reduce the risk of staff injuries in line with the updated mandates. First, adding the hazard where possible. For example, eliminate the needles by implementing new systems. And by changing intravenous and intramuscular medications to oral or transdermal ones as soon as possible. Second, shooting the hazard. For example, using closed wounds instead of stitches. Next is the use of engineering controls.
Note that automatic safety devices, such as the spring-loaded safety syringe or a single-handed scalpel blade removers, are reported to be 70 times safer than the old manual active safety devices. Next are administrative controls. These include recording systems as well as education about both the problem and the correct operation of selected safety engineered devices. Y ellos lo quitan. Tienes micrófono. Finally, PPE, protective equipment such as double gloving and protective footwear. Remember, it's the least effective way of preventing shock syndrome, so it should be used in conjunction with and never a substitute for the higher levels of control. Interestingly, the high rate Están escuchando cómo la radiación, el eco. put together a resources to make training for Aquí tenemos los recursos en español. undertaking annual refresher courses. Videos de cómo utilizarlos y un blog. We have recently created a Google Drive marketing materials relevant to our Latin American business that can be used in their education processes. We have Spanish how to use guides as well. We have a playlist with two tutorial videos, both in Spanish. There are other tutorials available on the Kickstarter YouTube channel with auto-generated subtitles. You can go to YouTube, click the Kickstarter channel, click playlist, and click Kickstarter in Spanish. With the help of the Medics team, we are ensuring more and more education resources are being translated into Spanish, including some of our safety tools. Incluyendo algunos de sus reglas de seguridad. We also welcome ideas for feedback we have, how we can improve our resources so that they're easy to understand, actually help you to achieve that Puede ayudar a hacer mejor tu trabajo. This slide has listed some of our other resources. With many business systems, we are providing more and more of these resources in the Spanish language. Y también aquí tenemos apoyo y todos viene en el idioma español. Detalle de contacto. Colleagues in Mexico's contact details are here. Aquí está el derecho en México. Thank you. Gracias. Are there any questions? ¿Tienen preguntas? ¿Nos puedes traducir, Luis, por favor? Con mucho gusto, por supuesto. Profesor, no hay muchas preguntas, más bien hay muchos comentarios. Professor, we don't have many questions, but we have a lot of comments.
Sobre todo comentarios haciendo referencia a cosas que quizás usted ya haya escuchado, como el hecho de que en países de ingresos medios, como podría ser México, muchas veces en las instituciones no hay presupuesto para poder adquirir este tipo de dispositivos para la seguridad de los trabajadores. As you know, in some size countries, there's a lot of no budget to give this type of devices to the workers. Thank you. Two things that are important. One is to collect information about how many injuries and how much they. Next, you need to calculate how much money injuries are costing the hospital, and then the hospital can invest in making the environment safer for their staff. Apagó su micrófono, Luis. The COVID pandemic showed everyone in the world that staff safety is very important. Lo importante es empezar a tener una cultura de seguridad. And now is the time for professional nurses to speak up for their own safety and the safety of their colleagues that they work with every day. Luis, ¿nos puedes traducir? What you just said? No te escuchamos. Could you repeat what you just said? ¿Ya me escuchan? Ya. Okay. Doctor, could you repeat what you just said, please? Can you hear me now? Yes. Your technician should know about it. Staff safety is very important. The COVID pandemic showed just how important staff safety is for the staff and also for the hospital to be able to operate. Perdón, pero ustedes están escuchando la señal del doctor. Hay mucha retroalimentación. Se oye eco y no se entiende lo que dice. Entiendo ustedes perfectamente bien, pero no. Y un cambio. We need to go through, first of all, to report your injury, that we can work out in Mexico and in individual hospitals how many injuries occur and how much trabajar en México con hospitales the cost of managing these injuries is. Y también podemos hacer una comparativa de cuánto el costo de manejar estas lesiones. Ahorita We can then work out, or we can then prove that investing in staff safety reduces costs in the long run. También, una vez que hagamos esta comparativa, podemos ver que a la larga puede ahorrar dinero. The other thing we need to do is to have professional bodies like yours advocate to have regulations updated so that there can be more pressure applied to comply with the regulations and guidelines to make the healthcare setting a safe workplace to live in. Lo que podemos hacer es con una organización, con un cuerpo como ustedes, que empiezan a abogar para que haya reglas y normatividades. De este modo, podemos hacer un lugar más seguro de trabajo. Por favor, Luis. Profesor,
quizás una de las partes importantes para poder empezar a avanzar en este tema es buscar el reporte oportuno de las enfermeras o de los médicos que sufren este tipo de accidentes. Maybe one of the things you look the reports, timely reports for all these nurses that suffer these types of accidents, correct? Could you repeat that, please? Yes. That to have reports of people who suffer this. Yes, there are a lot more injuries Sí, hay than muchas más people admit to. lesiones de lo que admitimos. Definitivamente. And as the public citizen report showed, healthcare is more unsafe than the manufacturing industry. Como les mostré en el reporte de accidentes, el manejo de la salud es mucho más peligroso que cualquier otra industria, incluso la de manufactura. Thank you. Gracias, gracias. Efectivamente, profesor, me parece que siempre que nos fijemos en el costo de los productos y no en el costo de no prevenir, al final el costo que estamos pagando y el precio que estamos pagando pues es muchísimo mayor en personas discapacitadas, personas que están demandando a las instituciones por accidentes de trabajo, en ausentismo laboral, y todo eso podría ser prevenido, además de lo más grave que sería la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Yes, Professor, we all agree with you. The difference, the comparison between having a safe environment and what it costs of all these injuries, including people who sue hospitals and doctors suffering injuries, as well as cities when they are in recovery. Is a benefit instead of in recovery or in curing patients. Thank you. Gracias, sí. I think we must remember that on one hand there's a cost, but on the other hand there is a saving. And I think experience in most countries in the world shows that the savings outweigh the costs. Y todos los estudios en el mundo nos muestra que los ahorros son mucho más importantes que el costo. Claro, pues a mí me parece que este tema, y lo mismo comentaron las personas que están en el auditorio, es un tema que es muy importante para la salud del trabajador y que tiene que ir evolucionando. Gracias. Everybody says even public security is really important for the staff, for the workers. Y es un tema incluso en la legislación de otros países, de nuestro país, igual que ha sucedido en las legislaciones, por ejemplo, australianas, en materia de seguridad laboral. Sorry, I did not hear the translation. Parece que ya no está Luis. Ay, Dios mío. Te escuchamos, Luis. The legislature. ¿Te escuchamos? Si quieres traducir o repito lo que mencioné. Sí.
Sí, ya le dije al doctor que debe estar en la legislatura como Australia, ¿no? ¿No sé algo más? ¿Te escuchó? Pero en ese sentido, ¿qué es lo o cómo fue el camino que ellos siguieron para poder establecer esa legislación en Australia? Doctor, to follow the steps that you had in Australia. So if you tell us which were the steps that you followed in Australia to implement legislature. Thank you very much. Gracias. I think that what it requires is advocacy at all levels. Lo que se requiere es abogación a niveles. Education of the nurses about what their risks are. Educación a las enfermeras para decir los riesgos. Sharing scientific articles and sharing what regulations are in place in other countries. Compartir artículos científicos y compartir las regulaciones y las normas que existen en otros países. And so the professional bodies like the sterilization nurses and the operating room nurses can update their own standards and guidelines internally. Y también puedan actualizar sus propias regulaciones y normas, por ejemplo, en los cuartos de preparación y en los cuartos de cirugía, para que lo sean de manera interna. And similarly, to share that information with the health department so that they can change the regulations and guidelines to meet current best practice. Deben hacer con el Departamento de Salud, en su turno, puedan hacer esos cambios de las normas y regulaciones. Ok, pues doctor, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros el día de hoy compartiendo esta importante información. De antemano nos disculpamos por los problemas que hubo durante la traducción y en la transmisión. Me parece que son hasta cierto punto lógicos, pero al final agradecemos que usted haya podido estar desde su país con nosotros, que haya compartido esta información y por supuesto que acá le daremos seguimiento en la medida de impulsar que en México se empiecen a hacer más reportes en relación a los accidentes, que se empiecen a documentar y que obviamente en esa medida también se impulse que pueda haber mayor seguridad para las personas que están trabajando con todos estos materiales que son peligrosos, no nada más porque pueden cortar o pueden funcionar, sino porque pueden transmitir infecciones. Thank you so much. First of all, I want to apologize for the technical difficulties that also to the translation, but we will implement all the recommendations what you just told us about how you did in Australia, so we can implement new norms and regulations in other hospitals for the safety of the health workers. Gracias. I would like to thank Fabiola. Gracias, me gustaría agradecer a Fabiola, the audience, a la audiencia, Eva and Gustavo, Eva y Gustavo, and yourself. Y a usted mismo, a usted misma. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Thank you. Thank you. See you next time. Hasta luego. Listo, ya. Ok. Tenemos al profesor. Bueno, pues es un poco complicado la traducción simultánea, nos costó un poco de trabajo. Sin embargo, nosotros vamos a revisar el video, vamos a volver a hacer la traducción
para subirlo a YouTube y a Facebook y que ustedes lo puedan ver ya sin todas estas interferencias. Afortunadamente contamos aquí con expertos que nos pueden ayudar a resolver que el video pueda quedar grabado correctamente. Y lo vamos a hacer con una intención única. Y la intención es que ustedes lo puedan compartir a sus compañeros, que lo puedan compartir a las personas con las que trabajan. Porque fíjense, cuando nosotros buscamos información para documentar este tema, incluso así es como se hizo la publicación, porque no hay muchas referencias. Las referencias que hay son muy anteriores, porque las referencias que hay son de los años 80 y 90, en donde el Instituto Nacional de la Nutrición empezó a establecer los protocolos para el reporte de estos eventos adversos. Entonces, lo que el Instituto de la Nutrición reportó fue en el tiempo que se estuvo midiendo, fueron 1.641 accidentes por biológicos, es decir, por todo lo que un paciente puede, generar para contaminar, ¿no? Por ejemplo, fluidos, secreciones, excreciones. Y dentro de estos accidentes, nada más, fíjense, de los 1.641 accidentes, 1.160 fueron por pinchaduras, o sea, el 70.7% fueron por pinchaduras, 272 por salpicaduras y 209 por cortaduras. Entonces, es importante entender esto porque desafortunadamente cuando revisamos los recolectores de punzocortantes, seguimos encontrando jeringas encapuchadas, ¿no? Cuando el mismo recolector cuenta con el dispositivo adecuado para separar la aguja de la jeringa. Y del mismo modo, en una charola de instrumental que regresa del quirófano a la central, de pronto están las agujas montadas en el bisturí. Y entonces todos estos son riesgos a los que no deberíamos de estar sometidos. El profesor dijo algo que me parece muy correcto. Se requiere capacitación, ¿no? Y no solamente es la capacitación en la seguridad del paciente, no solamente es la capacitación en qué tanto humo quirúrgico estamos respirando y qué tantos pacientes, personal con enfisema hay por ese humo quirúrgico. También tiene que ver con algo que es mucho más común y que además es mucho más peligroso, como cortarnos con una hoja de bisturí de un paciente que desconocemos qué tipo de patología tiene. A lo mejor tiene VIH, a lo mejor tiene hepatitis y ni siquiera lo sabemos, pero estamos expuestos a ese riesgo. Por eso es que este tipo de dispositivos y este tipo de prevención entra en las precauciones estándar, ¿no? En lo que ya está definido que se tiene que hacer para todos los pacientes en todos los momentos. Entonces, fíjense también que hay reportes del del Hospital Federico Gómez, y esos reportes que hay del Federico Gómez también tienen similares situaciones. Hay reportes de hospitales en Perú, por ejemplo, en donde en Perú sucede lo mismo. Se han establecido medidas, por ejemplo en Chile, se han establecido medidas y los riesgos disminuyen, pero a pesar de los esfuerzos que se haga, pues no siempre se eliminan. Entonces, les quiero compartir un video, si podemos compartir mi pantalla. Vamos a ver el video que el profesor transmitió. Y con ese video, bueno, lo vamos a ver y lo vamos a escuchar para que veamos cómo funcionan estos dispositivos. Y es muy importante, definitivamente, que nosotros empecemos a gestionar que existan elementos de seguridad, pero que también los usemos adecuadamente. Que los vean como costo-beneficio, ¿no? Que los claro. Costo-beneficio. ¿Qué debo de activar para Roland? ¿Mm? Ya.
Ya está. This is the Blade Floss Evo. This Se oye o device no is the se latest addition to ClickSmart's Se oye range of ahorita. award-winning single-handed blade removers. Adapted from the original Blade Floss, the single-handed Blade Floss Evo has a new patented mechanism. This allows the user to remove scalpel blades from a wider range of scalpel handles, including large autopsy scalpels, thick and round handles, even hexagonal-shaped Baron handles used for dermatology and ophthalmology procedures. Now, I'll show you how to use a Blade Floss Evo in just a few easy steps. Just like the original Blade Floss, the Blade Floss Evo can be mounted on a wall, trolley, or bench, using the same ClickSmart universal mounting bracket. The bracket has high-strength double-sided tape on the bottom, which can be used to mount it in place. Alternatively, screws can be used to achieve similar security. The bracket should be installed using the instruction sheet template. Once mounted, your Blade Floss Evo is ready to use. Begin by placing the blade on the landing pad with the tang up and sharp edge facing right. Next, insert the scalpel handle into the Blade Floss Evo. Let the Blade Floss Evo's mechanism guide the scalpel handle up along the internal ramp until you hear a click. To assist this motion, apply a slightly downward pressure on the scalpel handle with your thumb. No need to force the scalpel handle into the device. Finally, when pulling the handle out along the internal ramp, again, apply a slight downward pressure with the thumb, holding the scalpel handle. If you're used to the original Blade Floss, the new Blade Floss Evo will feel slightly different as it uses an entirely new type of mechanism to remove scalpel blades. The easy-to-see counter on top of the device shows you the amount of scalpel blades you can remove. It counts down from 100 to 0. When full, the automatic shut-off mechanism prevents the user from overfilling the Blade Floss Evo. To dispose the Blade Floss Evo, simply slide it off the mounting bracket and dispose of it as medical waste, or as a sharps container as it meets the ISO 23907 standard. With over 70 million contaminated scalpel blades successfully removed worldwide, ClickSmart's single-handed blade removers are proven to be a reliable method of avoiding scalpel blade injuries. And the new Blade Floss Evo is even more versatile as you can now use more types of handles and blades. To find a distributor near you, contact us through our website at www.clicksmart.com. Podiatrists and scalpel cuts. Ya como. Podiatrists and scalpel cuts. ¿Ya? Ahí está para que lo muestres, ya estás viendo. Este es el desarticulador de hojas de bisturí. Como pueden ver, como lo vieron en el video, viene las instrucciones, viene en la parte de enfrente y solamente se debe sujetar de la parte de arriba para evitar riesgos de cortarnos, ¿verdad? Este se puede empotrar en la pared, viene con unas pijas en la parte, con unas pijas, o si no se permite en el hospital podemos pegarlo, viene con un pegamento para adherirlo en la pared y se empotra en la pared. Se puede empotrar en la pared o en alguna mesa. De esta forma se puede, se coloca viendo de frente el desarticulador y se introduce hasta que hace un clic y ya sale. Y tiene hasta 100 hojas de bisturí, podemos recolectar. Entonces podemos ver que este equipo es un costo-beneficio en donde, como nos decía la maestra Fabiola, pues hay que ver nuestra seguridad, evitar riesgos en el área de trabajo, porque no sabemos si algún paciente tiene alguna enfermedad contagiosa como VIH, hepatitis o alguna otra enfermedad. ¿Sí? Los datos van a aparecer en la parte la van a publicar, en donde ustedes pueden adquirirlo. Ya está aquí en México. Algunos hospitales ya particulares ya
utilizan el producto. Entonces vamos empezando y vamos a hacer algo por la parte de enfermería quirúrgica y aparte los otros servicios, a la mejor patología, como lo mencionaba Michael, otros servicios en donde utilizan hojas de bisturí. Entonces están los datos, mi nombre es Eva Padrón, el teléfono de la empresa y mi correo. Si quieren más información, también los videos los pueden bajar en YouTube y vamos a poner en la página, cuando suban el video y la presentación, vamos a poner la página para que ustedes puedan ver los videos. Las ligas. Las ligas, sí, las ligas. Entonces estoy a sus órdenes y muchas gracias, Fabiola, muchas gracias a todos y al equipo de Fabi. Miren, vamos a ver, algo importante es qué hacemos cuando ya hubo una lesión, porque pues hoy muchos de ustedes no tienen los punzocortantes y vuelvo a repetirles, puede ser una lesión, voy a poner un video, puede ser una lesión, desde una lesión generada por un punzocortante, como podría ser la punta de una pinza de campo que estamos lavando y a veces uno se ve que pues está el guante rasgado, que hay una lesión y lo deja pasar y al final sigue siendo una lesión por punzocortante, así que hay que, ya está el video puesto, hay que generar o hay que tener un protocolo de acción. Por supuesto que aquí cada una de sus instituciones debe de tener, y si no lo tiene, pues hay que generarlo, un protocolo de acción definido. Yo les voy a poner uno de el Ministerio de Salud de España. Manejo de materiales cortopunzantes. Si en tu jornada de trabajo operas con frecuencia en materiales cortopunzantes o materiales biológicos... Y como siempre, lo más importante es estar preparados para saber qué vamos a hacer en el momento en que haya un accidente, cómo prevenirlo. Y por eso, si ustedes se fijaron en el video relacionado a la aguja, pues lo primero que están diciendo es a dónde se coloca. Y me parece que eso es de vital importancia. Lo mismo sucede con la hoja de bisturí. ¿A dónde la coloco en lo inmediato para no transportarla, para no manipularla? Con las agujas para no transportarlas y para no manipularlas. Y desafortunadamente, las lesiones que se pueden presentar muchas veces ni siquiera son lesiones que nosotros estemos previendo que pueden suceder, porque pueden suceder en cualquier momento.
Y además, el otro problema es que no sabemos qué tiene el paciente, ni sus antecedentes, ni de dónde viene. Entonces, hay que saber y hay que tener más datos, porque si no, pues nosotros mismos somos quienes estamos exponiéndonos a un riesgo biológico que realmente es innecesario si siguiéramos las técnicas y los protocolos adecuados. Entonces, pues ahí tienen los datos de Eva. Eva pues es enfermera, tiene muchísimos años trabajando ya en la salud, en el ámbito de la salud, así que ahora con este dispositivo pues la intención en gran parte es cómo prevenimos que estos accidentes se puedan estar presentando. Vamos a ver si hay comentarios que podamos leer, que podamos resolver en este momento. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es generar la necesidad de que exista un dispositivo como estos para proteger nuestra salud, porque en realidad pensar que el costo es elevado, bueno, pues no, porque además ¿cuánto cuesta Este tiene un costo aproximadamente de 800 pesos, 700, 800 pesos. Y es para 100 hojas de bisturí, o sea que estaría costando como 10 pesos o menos por hoja, ¿no? 8 pesos por hoja de bisturí que estamos recolectando. Pero además, pues exactamente, no hay un precio en relación a la seguridad que podemos tener al usar este dispositivo. Así que es importante pues cuidarnos, protegernos. Como les dijimos, vamos a modificar el video para que puedan ustedes escuchar perfectamente bien la presentación de el profesor, y lo vamos a subir con las ligas de los videos para que después ustedes lo puedan ver, pero también profundizaremos más en este tema para hablar de qué es lo correcto cuando hay una lesión de punzocortantes, cuáles son las implicaciones en relación al ámbito legal laboral, para que también estemos informados de esto, y además cómo podemos establecer un sistema de reporte en relación a los punzocortantes, porque creo que algo muy importante es que si nosotros no reportamos que hay riesgos de lesión o que hay lesiones, pues obviamente en la institución en donde ustedes están trabajando, pues ni siquiera lo identifican como una necesidad, simplemente porque no existe el reporte. Perita, ¿algún comentario más que quieras agregar? No, bueno, nada más recordarles que en la norma 010, que es de prevención de VIH, está establecido cómo se debe de llevar el protocolo en estos casos cuando nosotros sabemos, que ya tenemos identificado que la persona es portadora y que es epidemiología debe de tener su protocolo perfectamente establecido, que nosotros pues, en el momento en que nos pinchemos, pues tenemos que hacer el reporte para que se tome la muestra y se haga el seguimiento durante 6 meses. Sí, pero esto es directamente con epidemiología, ellos deben de tener el protocolo, nada más. Eso, pues como todas las tecnologías y sobre todo novedosas, pues nos llaman mucho la atención, y la verdad que esto nos debe de dar mucha seguridad para cuando retiramos las hojas de bisturí, que en ocasiones no tenemos con qué retirarlas, ¿no? Hacer el procedimiento como nos han enseñado en la escuela, con una pinza o con el portaagujas propiamente dicho, y si no lo podemos hacer de esta manera, esto es la maravilla. Sobre todo los lugares donde únicamente utilizan el mango de bisturí y la hoja para hacer retiro de puntos o cosas pequeñas, sí, que no tienen o no se dispone de más instrumental. Yo creo que esto es muy oportuno y sobre todo que nos da más seguridad al personal de salud. Evita, ¿algún otro comentario que quieras agregar? No, nada más, bueno, muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes aquí en este número, y sobre todo recuerden que nuestra seguridad pues es importante. Entonces, lejos de ver
que es un producto que no está en México, que es caro. Realmente no es caro, es costoso porque tiene un costo-beneficio. Así es. No es caro cuando de por medio está nuestra seguridad. Entonces es importante que lo analicemos desde esa perspectiva, y como yo les comento y les he comentado en otras ocasiones, me parece que sería muy importante que nosotros generáramos la necesidad y dejáramos que otras personas hicieran su trabajo en el sentido de buscar la manera de reaccionar o responder a esa necesidad y buscar que pudiéramos tener los elementos necesarios para proteger nuestra seguridad. Es lo mismo con cualquier tipo de equipo de protección personal. Esta, por supuesto, que no es la excepción. Pues les agradecemos mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros, y nos vemos. Ya encontré. Quiero enseñarles un último video para despedir esto. Este es un video que tenemos desde hace muchos años y que nos habla de la importancia de poder saber de dónde viene el instrumental, de qué paciente viene. Pero va muy bien ante este tema del día de hoy y los riesgos biológicos a los que podemos estar sometidos. Entonces, vamos a ver el video. De medicina preventiva, el hecho de disponer de un sistema avanzado de trazabilidad de material quirúrgico, que básicamente consiste en poder ir hacia atrás en el histórico de un instrumental desde el momento en que se utiliza en un paciente hasta aquel momento en que llegó sucio a la central de esterilización, nos permite no solo gestionar la posible exposición a riesgos biológicos del personal sanitario, como hemos visto en el vídeo, sino que además nos da la posibilidad de hacer estudios epidemiológicos, por ejemplo, ante la aparición de casos de infección relacionados con la asistencia sanitaria, estudios de brote, etc. Y en algunos casos puede incluso ayudar a monitorizar o evaluar la durabilidad y la calidad del instrumental, incluso las necesidades para la gestión de instrumental en determinados procedimientos quirúrgicos. El hecho de disponer de un sistema puntero, como es por ejemplo el doble marcado láser de las piezas y su seguimiento informatizado, para medicina preventiva representa un aseguramiento de la calidad asistencial de nuestros pacientes y una mejora de la seguridad tanto de pacientes como de profesionales sanitarios. Mira Manolo, con esta pieza estaba pasando a la banda y me he pinchado. Vale. ¿Está desinfectado el dedo y sí, eso? Me he desinfectado, me he echado el betadine y he echado más que lo que tú me dices. Y no sabemos de qué paciente, había varias cajas, ¿no? Sí. Vale, pero bueno, vamos a ver aquí el número. Tenemos aquí el número de la pieza grabado. Vete para vigilancia de la salud, porque yo ya me encargo de intentar localizar la caja que es. Ya llama a Isa y ella ya me dice, ¿vale? El sistema de trazabilidad en el instrumental quirúrgico para los trabajadores tiene un beneficio muy concreto, que es en los accidentes de riesgo biológico en los cuales la pieza con la que se pincha el trabajador o se corta no se puede identificar la fuente de ninguna otra forma. A través de la pieza que lleva un número, que ese número va asociado luego a una caja o una caja quirúrgica, esa caja luego va asociado a través del SN a una intervención quirúrgica concreta. Entonces de ahí identificamos al paciente y de ahí podemos sacar el estado serológico.
concretamente sobre el VIH, hepatitis B y hepatitis C, que son los parámetros o la serología que nosotros buscamos en los accidentes biológicos. Entonces nuestra unidad o nuestra área de vigilancia de la salud puede ya aplicar el protocolo correctamente sobre ese trabajador accidentado. Hola Isa, soy Manolo. Mira, que hay un trabajador que se ha pinchado accidentalmente con una pieza de una caja y no sabemos exactamente de qué caja es, por tanto no sabemos de qué paciente. Te voy a dar el código de la pieza para que me diga a qué número de caja pertenece y a través de la caja podamos localizar al paciente, ¿vale? Mira, el código es HCS69. Ahora mismo te lo digo. Vale. ¿Qué número de caja es? Un momento. Aquí lo tengo, Manolo. Vale. 2781 730, la caja HCS32E. Lo miro en un momento, ¿eh? Un segundito. Que la estoy buscando aquí en el programa. A ver. Ya la tengo localizada. HCS 326. Una caja de 12 piezas. Vale, venga, gracias. El instrumental quirúrgico viene de compra. Cada pieza trae un código de la casa comercial y nosotros pasamos al marcado láser, lo grabamos con un código alfanumérico y un código data matrix. Se le da entrada al instrumental en el sistema informático por el código de barras. Cargamos la lavadora. Una vez que se ha realizado correctamente el lavado y desinfección del instrumental, montamos la caja con la ayuda del sistema informático. Seleccionamos el número de caja y leemos el código data matrix que tiene cada una de las piezas, lo que hace que la composición de la caja sea siempre la misma, evitando errores a la hora de montar el instrumental quirúrgico. La finalización del montaje genera una etiqueta con un código de barras único, donde se almacena toda la información de los procesos. El siguiente paso sería la esterilización. Finalmente se saca la caja del autoclave y se le da salida con la lectura de la etiqueta que nos indica la unidad a la que pertenece. ¿Se puede? Sí. Vengo a contarle una cosilla que ha pasado en el quirófano. Esta mañana se ha pinchado un chico en el quirófano de la segunda y ahora, como estaba marcado el instrumental, me ha dado el número de pieza y a través del número de pieza pues ya he conseguido el número de la caja y el código de barra. Vale, ya he localizado a la paciente. Analizar el impacto que tiene cada cosa que usamos respecto al riesgo biológico y por qué es importante que nosotros cuidemos nuestra salud. Así que nuevamente les agradezco que hayan estado el día de hoy con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles es la última sesión del mes y, como lo habíamos mencionado ya, vamos a hablar de sistemas de empaque rígidos en contenedores. Así que los esperamos a las 6 de la tarde la próxima semana. Les agradecemos su presencia y descansen mucho.